Con también relación a todo lo que estamos viviendo, porque se acerca la celebración de las fiestas patrias y aunque muchas comunas ya han suspendido las fondas, las ramadas, el aguinaldo es un beneficio que se va a mantener en la mayoría de los casos. ¿Cuánto van a recibir los trabajadores y los pensionados? Lo queremos conversar con María José García Huidobro, gerente de marketing de Laborum.com, que ha indagado en este tema. María José, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, a ver, uno podría pensar a priori que el aguinaldo podría estar en riesgo, bueno, para muchos trabajadores que están, por ejemplo, con la ley de protección al empleo, la gente que ha quedado cesante, para qué decirlo, pero también para gente que incluso ha conservado su empleo y empresas que a lo mejor hoy día no se sienten o no están efectivamente con tanta espalda financiera. ¿Qué han visto ustedes en los sondeos? ¿Las empresas van a dar igual el aguinaldo pese a todo lo que estamos viviendo? Mira, efectivamente nosotros realizamos la semana pasada una encuesta a nuestros postulantes, a las personas que están trabajando actualmente, para preguntarles más o menos cómo ellos veían la situación y no tienen tan buenas expectativas como esperábamos. Solamente el 30% de quienes recibieron el año pasado aguinaldo esperan recibir este año, ¿ya? Entonces, en el fondo... Esa es la expectativa, perdón, de los trabajadores. Esa es la expectativa de parte de los trabajadores, de parte de las empresas. Las empresas toman estas decisiones lamentablemente bastante a último momento en muchos casos. Entonces muchas empresas todavía hemos visto que no lo tienen muy decidido de cómo van a avanzar. Pero es importante considerar que según la Dirección del Trabajo existe un decreto que cuando una empresa entrega un beneficio de forma reiterada, por ejemplo, el aguinaldo lo entrega por más de 2 años seguidos, eso se transforma en una habitualidad y en un derecho adquirido para ese trabajador. Entonces no es tan fácil así como que la empresa pueda llegar y decir, ok, este año no voy a entregar el beneficio, sino que las que efectivamente están afectadas económicamente, que no tienen quizás la caja para poder entregar este bono, tienen que llegar a un acuerdo con sus sindicatos o con sus equipos de trabajo para ver cómo lo van a solucionar. Si en el fondo, por ejemplo, ese beneficio lo podrían cambiar por un día libre o no se va a entregar en este momento, sino que se va a entregar más adelante, como se ha hablado bastante de que las fondas y las fiestas podrían retrasarse unos meses. Quizás, por ejemplo, también eso podría ser una opción, decir, ok, no lo vamos a entregar en septiembre, pero lo vamos a entregar en febrero, por ejemplo. Ya, ¿y esto se fiscaliza realmente? Porque podría haber empresas que también aprovechando la situación pudieran ver aquí como un ámbito de ahorro, digamos, de decir, no, mejor mira, el aguinaldo no lo demos porque por último nos sirve para reforzar más nuestras finanzas frente a una situación que igual es compleja, incluso para las empresas que no han estado tan afectadas. ¿Eso alguien lo fiscaliza? ¿Alguien hace que efectivamente esto se haya convertido en un derecho adquirido si es que te lo dieron permanentemente en los años anteriores? O sea, efectivamente, como todos los temas laborales, los trabajadores tienen derecho de ir a la inspección del trabajo por sentir que se está vulnerando en este caso, y por eso la recomendación es que previo a la entrega o no entrega exista un diálogo entre las partes, entre la empresa y los colaboradores, porque también, por ejemplo, en esta encuesta que nosotros realizamos, prácticamente el 50% de las personas entendía que su empresa quizás no estaba con las condiciones económicas para entregar el beneficio. Entonces, en el fondo también hay una disposición de parte de los trabajadores en poder como entender que este año, que es especialmente difícil, su empresa podría no estar con la capacidad para entregarlo, pero obviamente en la medida que esto se converse y se acuerde, porque si no, obviamente esos trabajadores podrían sentirse pasados a llevar, podrían sentir que la empresa está incumpliendo. Entonces, en el fondo, la fiscalización existe, pero sabemos, y sobre todo en este periodo, que es más difícil que ocurra efectivamente. Ahora, si la voluntad es entregar el beneficio en las empresas, tú, por todo lo que está ocurriendo con esta pandemia, ¿podrías saber si es que los aguinaldos que se entreguen van a ser equivalentes a años anteriores o podría haber una reducción? Aquellos que dan plata, dar menos plata, aquellos que daban, no sé, una caja con mercadería, dar una caja más chica. ¿Ese tipo de cosas igual estarían cumpliendo con este derecho adquirido? Eso es lo que se tiene que negociar, porque normalmente en los últimos años nosotros hemos monitoreado que los aguinaldos que se entregan en promedio son entre 50.000 y 80.000 pesos por persona, ¿ya? Entonces, efectivamente,
creemos, de lo que hemos podido indagar, de que ese monto podría ser menor, entendiendo ese monto como un monto en efectivo o una gift card o una caja de alimentos, ¿ya? Pero para poder hacer ese cambio tiene que ser acordado, porque en el fondo, si yo ya tenía el beneficio adquirido de que recibía 80.000 pesos todos los años, si ahora me pasan solamente 40.000, no es el mismo beneficio, ¿ya? Entonces, en el fondo, la decisión tiene que pasar por una conversación y no solamente por el área de recursos humanos o la jefatura en empresas que puedan ser de menor tamaño. Ya, y una empresa no me podría decir, no, lo que pasa es que este año se suspendieron las fondas, se está estudiando, y eso es algo que vamos a conocer en los próximos días, el poner cuarentena, incluso en todo el país, si es necesario, durante esa semana, para evitar que la gente se movilice o que pueda celebrar de manera pública, sino que la idea es propender a que la gente se quede en la casa. ¿Alguien me podría decir, no, lo que pasa es que como este año las fiestas patrias son tan anormales, se va a gastar mucho menos, usted no va a salir de Santiago, no va a hacer tanta celebración, entonces este año no hay aguinaldo? O sea, efectivamente queda el criterio de cada empresa. Sabemos que la mayoría de las empresas en general tienen un buen actuar, pero nos podemos encontrar seguramente con algunos casos excepcionales que no van a tener el criterio suficiente y van a tomar excusas que no correspondan. Pero en el fondo, por eso es importante que por un lado los trabajadores estén informados de cuáles son sus derechos y por otro lado también romper este mito de que el aguinaldo se ocupa solamente para celebrar. En general, el primer uso que se le da al aguinaldo es para comprar mercadería y alimentos, después en segundo lugar para pagar cuentas y en tercer lugar, en los años anteriores obviamente, Sí. para celebrar, para la fiesta. Y este año lo que nos dicen las personas que nos contestaron nuestra encuesta es que en vez de celebraciones tienen considerado ocupar en tercer lugar este monto para ahorro. ¿Ya? Espérame, y eso Entonces también nos lleva entonces, me imagino, a que lo más valorado por los trabajadores, ya que sobre todo este año se va a usar para pagar cuentas, sea el aguinaldo en efectivo, porque hay distintas como estrategias y alternativas. ¿La plata en efectivo es lo que la gente más valora? totalmente. Primero la plata en efectivo, después una gift card que en el fondo igual te sirve para poder comprar algunos bienes y en tercer lugar la caja de alimentos. Por ejemplo, para empresas que no hayan entregado los años anteriores y este año quieran entregar una caja de alimentos o quieran entregar algo, no tienen ninguna restricción, o sea, porque efectivamente es voluntario. Pero para las empresas que años anteriores, por ejemplo, hayan entregado una caja de alimentos y este año quieran entregar dinero porque creen que puede ser más útil, probablemente esto va a ser excelentemente bien recibido por las personas, ¿ya? Porque efectivamente el dinero es lo que nos da la posibilidad para ver en qué lo vamos a gastar o si lo vamos a ahorrar, también entendiendo que muchas personas en este momento están siendo los sostenedores de los hogares, que quizás sus parejas que antes estaban trabajando también no están trabajando, entonces toda la ayuda económica que puedan tener va a sumar. Sí, me hace pensar también, María José, en cuál es el sentido del aguinaldo en el fondo, el cómo se empieza a establecer como esta tradición y qué oportunidad de relacionamiento significa, sobre todo en un contexto como este, entre las empresas y los trabajadores, porque si bien siempre los trabajadores pueden valorar una ayudita extra, a lo mejor en el contexto de esta pandemia es más valorable aún. Entonces, ¿cuál es el sentido? Porque también las empresas podrían decir, o podrían haber dicho toda la vida, no voy a entregar nada, si hay celebraciones, problema del trabajador y que de su propio sueldo haga frente a esas celebraciones y gaste lo que puede. Y no, pues, siempre Claro. el aguinaldo ha estado presente y se ha ido convirtiendo, como tú decías, en un derecho adquirido, pero también en algo que las empresas hacen con bastante buena voluntad. ¿Para qué? ¿Por qué existe el aguinaldo? ¿Y cómo podría eso mejorar las relaciones en un año que ha sido tan difícil para todos, para empresas y los trabajadores de las empresas, por cierto? O sea, como te comentaba antes, yo creo que hay una buena disposición de ambas partes. Las empresas entienden que las personas que están trabajando han tenido un año muy difícil, que muchos de ellos han estado con una sobrecarga y una forma de trabajar que no es la habitual. Entonces, muchas de esas empresas tienen una muy buena disposición a poder reconocer también ese esfuerzo y, por otro lado, de parte de los trabajadores, también reconocer de que muchas de las empresas han hecho sus máximos esfuerzos por no desvincular a personas, por mantener una situación de trabajo adecuada, qué sé yo. Entonces,
es muy importante en esta época poder afiatar los equipos, poder tener estas conversaciones, en el fondo poder humanizar un poco las relaciones que quizás efectivamente para años anteriores una empresa podría pensar, bueno, si la gente en verdad, mis trabajadores lo quieren solamente para celebrar, y poder humanizar ahora y decir, no, no es para celebrar, efectivamente esta persona, esto va a ser una ayudita para llegar a fin de mes, esto va a ser una ayuda para que lo pueda ahorrar si es necesario, para que pueda comprar mercadería. Entonces, dentro de lo posible, es muy bueno que esté porque los trabajadores van a valorar enormemente el esfuerzo de una empresa que pueda decir, mira, por último, no tengo para entregarte la misma cantidad del año pasado, porque efectivamente nuestra situación dentro de la empresa está delicada, pero hicimos un esfuerzo de igual forma para entregar parte del bono o para poder entregar algún beneficio y en el fondo mantener a los empleados y a los colaboradores motivados y no olvidar que nosotros somos seres humanos, trabajamos con incentivos positivos y eso nos va a ayudar a estar más motivados, a producir más, a poder seguir enfrentando todos los cambios que ya hemos pasado y los que vienen con una buena disposición y con ánimo para seguir avanzando. Absolutamente. Bueno, nos vamos a quedar pendientes. Ya está sobre la mesa la expectativa que tienen los trabajadores. También lo que hemos dicho puede ser una buena oportunidad para demostrar ese compromiso recíproco o esa ayuda recíproca. Vamos a ver cuánto cumplen con eso las empresas. Si en el fondo van a poder entregar el aguinaldo, cuánto va a ser, lo vamos a estar monitoreando porque seguramente van a tomar la decisión un poquitito más encima de la fecha. Quedan casi 3 semanas o un poquitito más. Muchísimas gracias, María José García Huidobro, gerenta de marketing de Laborum.com. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Gracias.